Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. La Iglesia Bautista El Dorado tiene el honor de presentar Palabras de Libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Hermano, tenga su Biblia abierta en Hechos 4, en el versículo 23 en adelante. Y habíamos dejado en el capítulo anterior que los discípulos, o sea, Juan y Pedro, fueron amenazados de que no se hablara ni se enseñara en el nombre de Cristo a ninguna persona en Jerusalén, y fueron intimidados. Y ellos, en el versículo 19 de este capítulo dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y dice el verso 21, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Así que ellos se fueron con una amenaza sobre sus espaldas de que iba a haber una consecuencia muy grave contra sus vidas si se predicaba el nombre del Señor, si ellos enseñaban el nombre del Señor. Y en este momento yo quiero sacar de aquí una lección muy grande que debemos saber nosotros los creyentes. ¿Qué hacer ante la amenaza? Ante la amenaza, ¿qué debemos hacer? Y ante la amenaza debemos pedir a Dios valor. Una vez ya como en kindergarten o primer grado por allí, había un muchacho grande que vivía al lado de nosotros, que era mayor que yo, como dos años, pero era inmenso, altísimo. Y resulta que este muchacho me agarró una vez por el cuello y me dominó, se trepó arriba mío y me dominó. Y cada vez que me veía quería siempre abusar, ¿no? Entonces lo que hice yo era que si mi mamá me mandaba a hacer un mandado, yo le daba la vuelta a la cuadra y me iba por otro lado, lejos, para ir a la tienda, hasta que mamá se dio cuenta de que algo estaba pasando. Este hijo mío es bruto, no tiene sentido de orientación, pero si la tienda está en la esquina, ¿por qué tiene que dar tanta vuelta? Y ella se dio cuenta que yo estaba intimidado por este muchachón grande. Y lo que hizo fue meterme 2 piedras en el bolsillo de los pantalones. Y dice: cuando él le sale, usted enseña la piedra. Y yo temblando, y mi mamá desde la ventana: vaya. Digo: mamá, vaya. Digo, porque si usted va a esquivar ante el primer obstáculo de su vida, va a salir huyendo siempre. Y mamá desde la ventana alentándome, yo estaba esperando que me saliera mi Goliat, mi primer Goliat. Y cuando se asomó, definitivamente, no le tiré la piedra, pero se la enseñé. Y fue suficiente para que él se echara atrás. Y esa piedra, me di cuenta de que las armas hacen una diferencia, definitivamente. Y yo, bueno, siempre caminaba con mis piedras en el bolsillo por buen tiempo. Y alejó a mi primer enemigo. La vida en la obra del Señor no es huirle a la amenaza, es enfrentar los Goliat. Y en este caso, la intimidación del Sanedrín judío contra los discípulos era algo muy serio, porque ya habían condenado a muerte al Señor. Así que lo que les venía a ellos era igual expectación de muerte. ¿Qué hacer ante la amenaza? ¿Qué hacer ante la amenaza que intimida y que golpea? En primer lugar, aquí vemos, y vamos a ver, ellos pidieron valor al soberano y creador del universo. En el versículo 23 al 28, vamos a leerlo. Y puestos en libertad vinieron a los suyos, y contaron todos los que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, o sea, los otros discípulos, alzaron unánimes la voz a Dios. O sea, ¿qué hay que hacer cuando estamos amenazados? Orar a Dios, unánimes. Como un solo hombre, tenemos un Padre Celestial.
Vivimos bajo el abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente. No somos árbol sin sombra. Tenemos donde refugiarnos. Y aquí dice que ellos oraron de la siguiente manera: soberano Señor, ¿quién es Dios? Panamá es soberana, nuestros gobernantes son soberanos en Panamá. Las leyes panameñas tienen una aplicación y una competencia en un territorio, pero Dios es soberano en el universo. Él es el soberano, el universal. Él domina todo. Por eso que la palabra soberano significa aquel que tiene autoridad y mando eterno. Él tiene un poder ilimitado. Y ante la amenaza, ¿a quién vamos a recurrir? Aquel que tiene el dominio total de nuestra vida. Y dice, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, todos los animales que habitan, que vuelan, los que nadan, los que andan debajo del agua y los que andan por tierra, todo lo hizo Dios. Tú eres el soberano. Tú hiciste al hombre, tú hiciste a todos. Eres soberano. Y entonces, cuando nosotros partimos de la base de que Dios es el soberano y de que Él comanda toda nuestra vida, tenemos que saber que Él es el dueño de la batalla. Mía es la venganza, dice el Señor. Mía es la batalla. Y me recuerda muy claramente cuando Gedeón peleó contra los amalecitas, que se reunió todo un ejército y dice el Señor, mucha gente, hay mucha gente aquí, y van a decir que fue su mano el que los hizo vencer al enemigo. Mucha gente, y bajó. Dice, bueno, los cobardes que se retiren. Y bajó un montón de gente, porque hay una cantidad de cobardes grande, un ejército, bajó. Le dieron permiso a los cobardes que regresaran. Pero dice el Señor, mucha gente. Y usted sabe la historia que quedó con 300 nada más. Contra un ejército que era incontable, como las arenas del mar. Un ejército vasto, increíble. 300 contra millones, contra miles o millares. Y el Señor venció con un grito de guerra de Gedeón y se mataron entre ellos mismos. ¿Quién es el soberano? Él es el soberano. Y cuando invocamos el nombre del soberano, cuando estamos ante la amenaza, una amenaza cierta, una amenaza que nos intimida, que hace que los pelos se pongan de punta, tenemos que orar. Aquel que creó el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Todo lo creó Dios. Y a eso invocamos. Ahora, en los discípulos, cuando uno está orando, uno debe orar con la palabra. Miren que ellos seguían leyendo, orando de la siguiente manera. Y dice que por boca de David, tu siervo, dijiste, versículo 25, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron. Y ocurrió así, en este pasaje profético, que se reunieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Se amotinaron a quien ungiste. ¿Quién se unió? Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Hubo una confabulación. Se amotinaron contra tu santo, contra tu ungido, contra tu Cristo. Pero aquí dice que esta confabulación, que este amotinamiento, que esta conspiración para matar al justo, ya Dios lo había definido así, que tenía que ocurrir de esa manera, que el Cordero de Dios tenía que morir para dar vida. Así que en este caso ellos están aplicando, mira Señor, igualmente nos está pasando a nosotros ahora que se están amotinando y confabulando, pero en ese caso cuando te mataron a ti era para cumplir una escritura y ahí lo dice. Dice, verso 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, que todo lo que aconteció en el Calvario, en la muerte de Cristo, su crucifixión, sus sufrimientos, todo estaba predeterminado que tenía que ser de esa manera. Y por eso que cuando uno está orando, uno debe estar claro de qué está pidiéndole a Dios. En este caso, ellos están pidiendo algo en especial. ¿Saben qué es lo que ellos están pidiendo? Señor, esos mismos que te mataron a ti en el Sanedrín,
son los que están ahora confabulados contra nosotros. Pero la diferencia está muy clara en que ahora nosotros tenemos que cumplir una misión de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Si nos matan ahora, se acabó la cosa. Tienes que salvarnos y darnos valor ante la amenaza. Hermanos, en el Éxodo, en Génesis 1:1, el primer texto de la Biblia, dice así: en el principio creó Dios, ¿quién? Los cielos y la tierra. Por eso que es soberano. Y por eso, como soberano que es y como creador del mundo, Él puede intervenir en la vida nuestra y cambiar la historia. Y cambiar el querer del hombre por el querer de Él. Y cuando uno invoca al soberano, un texto hermoso de Job, un poco rebuscado, pero es un texto que me encantó verlo en la Biblia, en Job 26:7, te perdonen que lo lleven de un lado para otro, pero solamente quiero dejar algo en claro. En Job, antes de Salmo, va a ir más rápido, 26:7, la Escritura dice: Él extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre nada. Antes yo me pregunto, ¿cuándo apareció el telescopio? ¿Ah? ¿Cómo Dios le había revelado a Job que Él cuelga la tierra sobre la nada? ¿Ah? ¿Cómo estaba Él? ¿Cómo Dios le dio la oportunidad de ver eso? Cuelga la tierra sobre la nada. Y en verdad, cuando los astronautas fueron a la luna, una de las cosas que le impresionó era ver el orbe. Y ver que cómo la cantidad de agua era tan grande que no anegaba la tierra que existía. Cómo Dios mantiene los confines del mar. Estamos invocando al Dios soberano, al creador del universo. Así que ellos están claros. Pero ahora le están pidiendo algo especial que se llama valor. Valor. Observen, volviendo atrás donde estábamos, esto me lleva, en segundo lugar, ellos pidieron valor para hablar la palabra de Dios. Ellos pidieron valor para hablar la palabra de Dios. Ellos no están pidiendo casa nueva, ni aumento de sueldo, ni tener mujer ni marido. Ellos no están pidiendo tener buena ropa. Ellos están pidiendo valor para hablar la palabra de Dios. ¿Cómo cambian las peticiones? Ante la amenaza, no huir de ellas, sino pedir valor. Valor. ¿Qué significa valor? Valentía frente al enemigo. Y por eso quiero que lea el versículo 29. El versículo 29. Y ahora, Señor, y ahora, ¿esa hora qué es? La situación actual, que es diferente a la tuya, Señor. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Mira, Señor, sus amenazas. Y concede a tus siervos que con todo denuedo, o sea, valor, hablen tu palabra. Hablen tu palabra. Yo les conté que una vez me tocó predicar en un restaurante. Y fue un acto increíble porque ya había una mesa grande, pero todas las mesas de alrededor. Y me dijeron a mí, pastor, compártale el evangelio a esta gente. Y yo decía, Dios mío, pero yo voy a estar aquí exhibiéndome delante de tanta gente. Y yo digo, bueno, Señor, en tu nombre lo haré. Y en verdad que se dio la coincidencia, ni que el dueño del restaurante, ni el mesero, nadie me mandó a callar. Hablé suave, con moderación, pero expresé la palabra delante de todo el mundo. Dios me dio valor. De nuevo, ellos están pidiendo, Señor, mira sus amenazas y danos valor. Métenos la piedra en el bolsillo y quiero enfrentar a mi Goliat. Queremos enfrentar la vida de cara al sol. No ocultarme, Señor. Y en la Biblia no hay lugar para los cobardes. El cobarde es traicionero, el cobarde es miedoso, el cobarde hacía que todos sus discípulos huyeron cuando Cristo fue arrestado. Y Pedro, que era el más valiente supuestamente, en su primer arranque de ira que le llevó la oreja a Malco, negó al Señor 3 veces y delante de mujeres sirvientas. La cobardía te inhibe, el temor al hombre pondrá lazo, dice la Escritura. El miedo es algo que tenemos que ver siempre. El miedo, una de las cosas que Dios me dio y que le da a todo el mundo es valor. ¿Cuántas veces no estás intimidado tú ante la vida? Intimidado. Y una de las cosas que da Dios es el valor. Y hay que pedírselo en oración. Hay que pedir en oración, dame valor, Señor.
Y ellos pedían, dame valor frente a los enemigos que se están amenazando de que no hablemos de ti. Dame valor. Y mire lo que Pablo pedía en 1 Tesalonicenses, capítulo 3. Él no pidió, Pablo no pidió, ay Señor, yo no quiero ser más arrestado, no quiero pisar más cárceles. El que pidió en 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 al 12, es segunda, ¿verdad? Gracias a Dios que estoy alerta. Se le fue el dedo de más ahí a ella. No hay problema. Por lo demás, hermanos, 2 Tesalonicenses, capítulo 3. Hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor, ¿qué? Corra y sea glorificada. Él no está pidiendo, Señor, yo quiero jubilarme, Padre. Oren para que yo tenga cotizado mi seguro y mi jubilación. No, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, o sea, las amenazas de ellos, porque no es de todos la fe. Y siempre que hay una proclamación del Evangelio, siempre va a haber enemigos que se van a levantar para impedir que el Evangelio corra y sea difundido. Siempre va a ser. El Dios avanza y el diablo ataca. Siempre va a ser así. Por eso que hay que tener milicia en este asunto. Yo he aprendido en el Evangelio, una de las cosas que he notado en el Evangelio, que cada vez que lo leo, es que hay que tener un sentido del deber ante la amenaza, pero frontalmente, porque si desertas de la fila, no eres buen soldado de Jesucristo. Y para no desertar frente a una amenaza, tienes que estar bien dependiente del Señor, con valor. Y yo me he dado cuenta que es así. Y aquí que está pidiendo Pablo, oren para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Oren para eso, para que la palabra de Dios corra glorificada. Ellos pidieron valor para hablar de Dios. Valor para hablar de Dios. Vamos a ver cuántos están aquí escondiendo su Biblia en un cartucho para que no se den cuenta. Y ahora podemos disfrazar la Biblia en unos maletines allí para que sepan, si piensen que es una lonchera. Y podemos ocultar inclusive qué somos. Inclusive yo mismo me intimidaba cuando me encontraba con algún colega al principio. Ricardo, yo no te veo por ningún lado. ¿Cuál es la profesión? ¿Dónde está tu oficina? Digo, yo soy pastor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este? Se metió a loco. Y una vez me dijo uno, ¿te va mejor? Dice, ¿te va mejor? Dice, está económicamente mejor. Y sabemos bien que cuando tenemos valor podemos hablar adelante de todos, de que somos de Cristo. Ellos pidieron valor y hay que hablar de Dios. Y la primera oposición que tiene el hombre son los de la propia casa de uno. Basta que un creyente nuevo en la fe se convierta para que todo el mundo, el tío, la prima, la mamá, los hermanos, todos se confabulen, se amotinen contra el creyente nuevo. Y por eso hay que pedir valor para mantenerse en convicción. Si crees en el zodiaco, nadie te persigue. Si crees en los ovnis, nadie te persigue. Si crees en la reencarnación, nadie te dice nada. ¿Crees en Cristo? Fanático, totalmente. Así pasa, ¿verdad? Por eso que tenemos que tener valor. Y ellos oraron por valor. Y dice también, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y en el tercer lugar, ellos pidieron valor para hablar en respaldo de milagros y señales y prodigios para los que creen. Y aquí dice, en el verso 30, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y quiero decir que cuando llevamos la palabra de Dios con valor, y cuando la gente se convierte, Dios interviene en ese hogar. Si hay alguien que está mal, si hay un matrimonio que se está disolviendo, Dios lo ordena. Si hay un hijo enfermo, Dios lo levanta. Si hay problemas graves de un desempleo, Dios resuelve lo que hay ahí.
Cada vez que predico la palabra me doy cuenta que Dios interviene en la vida de esa casa. Y no importa, no interesa que sean millonarios o sean profesionales o gente sencilla, donde nota a Cristo hay problemas. Y cada vez que llegamos a un hogar, llevamos la palabra con valor y Dios respalda su palabra con señales, prodigios y milagros. Claro que los judíos pedían señales. El judío, mi hermano, siempre mira, ver para creer. Y él pedía señales. Pero aún las señales se daban entre gentiles y aún también entre judíos. Cuando uno ve a Pablo predicando allá no sé si fue en Listra, que había un cojo de nacimiento también, que nunca había caminado. El Señor levantó a ese cojo, igual que acá el de la puerta la hermosa, y se aparecieron los sacerdotes. Unos dijeron que él era Júpiter y el otro Mercurio, que Bernabé era Júpiter, que Pablo era Mercurio porque llevaba la palabra. Trajeron toros y guirnaldas para hacer sacrificio y ellos se desgarraron, pero hubo señales milagrosas cuando uno lleva el evangelio. Yo estoy seguro, hermano mío, que cada vez que nosotros llevamos el evangelio, llevamos todo lo que le falta al hombre. ¿Y cómo la gente conoce a Cristo normalmente? En el tiempo de su peor necesidad. Cuando estamos más necesitados es cuando la gente está más abierta para recibir el evangelio. Y los problemas que tengan en ese momento, Dios interviene en sus vidas. Así que siempre hay que orar por eso. Señor, te pido que respaldes tu palabra con poder, con poder. Y uno lo puede ver claramente. Y en último lugar, ellos fueron llenos del Espíritu Santo para predicar con valor. ¿Quién es el que da el valor, hermano? ¿Quién da el valor? Templanza, ¿quién la da? El Señor da el valor. El dominio propio, ¿quién lo da? El Señor. Pedro consideraba que él era valiente. Él pensaba que mira, todos ellos te pueden abandonar, pero yo, el más osado, el más valiente de todos, yo doy mi vida por ti. Mi vida doy por ti. ¿Y qué pasó con Pedro? El valor de Pedro tuvo ¿qué? Un tiempito nada más. Se llevó la oreja y el Señor le mandó a guardar la espada. Pero esa valentía humana tiene su tiempo de espera. Cuando uno tiene el refugio y la llenura del Espíritu Santo, nos da la posibilidad de tener un valor más allá de aún a costa de nuestra propia muerte. Y esa es la diferencia. Miren lo que dice, verso 31, dice así: y cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué? Tembló. Ahí Dios manifestando, porque ellos pidieron respaldo. Y Dios le manifestó, estoy con ustedes, muchachos. Y le movió todo el lugar donde estaban reunidos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Y hablaban otra vez aparece la palabra, de nuevo la palabra de Dios. Lo que pidieron, Dios se lo dio. ¿Qué pidieron ellos? De nuevo. Mira sus amenazas, Señor. Y concede a tus siervos que con todo de nuevo prediquen la palabra de Dios. ¿Y qué les dio Dios? De nuevo. Valor. Les dio entrega. Y predicaron la palabra de Dios de nuevo. Y queridos hermanos, en nuestra vida van a existir amenazas para callar la voz de Dios al mundo perdido. Yo prefiero muchas veces que se levanten amenazas del enemigo impidiendo infructuosamente a callar la voz de Dios y de su iglesia. Pero resulta que en la vida moderna actual, en la iglesia tipo la Odisea que existe ahora, una iglesia tibia, que no es ni fría ni caliente, que Dios la vomita de su boca porque no tiene consagración. Resulta que no es necesario ni amenazar a nadie, porque no están predicándose su palabra. Y no es necesario mandar o intimidar con un Sanedrín o con un Goliat a la iglesia, porque la misma persona, la propia pereza, la propia carnalidad hace que la voz de Dios no se haga oír en este mundo. Estamos muy centrados en nuestra propia comodidad. Estamos muy centrados quizás en qué le pasó a Argentina o a Brasil, que se quedaron. Estamos centrados en muchas cosas, que el mundo da vueltas y las cosas del mundo pasan.
pero debemos pedir valor a Dios para proclamar el Evangelio. Hay mucha gente que está al lado de nosotros que puede ser rescatada para Cristo, pero debemos hablar del Señor. Quizás si hablamos más, el diablo podrá vernos como un rival a temer y quiera callarnos la voz. Pero es preferible eso, a que sencillamente decir el diablo, diga mejor, vamos a dejarlo así en esta cajeta de zapatos en que ellos mismos están encerrados. Hermano, Dios siempre va a vencer. Estamos del lado ganador. Pidámosle a Dios que si el enemigo nos amenaza, es porque estamos haciendo algo para él. Nuestro hermano Roberto me contó en su misión que hubo un caso de una persona que comenzó a concurrir a la iglesia y era una persona acusada de violación y que esa persona ahuyentó a otras. Digo, Roberto, esto me indica y nos indica a nosotros de que ya estás haciendo algo y que él tenía una crisis dentro de él. ¿Qué hacer? Si tenemos el enemigo, esta propia iglesia, aquí hubo una oposición por más de 2 años para que no se construyera esta iglesia y se paró la construcción. Siempre va a haber amenazas. Lo importante es seguir adelante con la obra del Señor. Vamos a orar. La Iglesia Bautista El Dorado ha presentado Palabras de Libertad. Recuerde lo que dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa a esta misma hora y por esta misma emisora.